Licenciada Eli Báez, psicóloga clínica, con el doctor Jorge Morillo, quien es psicólogo con un doctorado en neuropsicología, y tenemos a Rosa Ariza de Valera, quien es experta en educación inicial y preescolar. Y el tema de hoy es la educación como esa herramienta que tenemos nosotros, los seres humanos, para prevenir la violencia. Y justamente el papel de la educación como ese promotor de valores, digamos, para ser tolerante, para nosotros, pues, bien vivir en la sociedad en la que nos encontramos. ¿Cómo nosotros podemos, pues, respetar a la sociedad, tolerar a la sociedad por medio de este instrumento? Y es una pregunta que le hago a los tres. Adelante. Sí, fíjese, la educación, como hemos dicho, y eso está más que probado, es la herramienta, es el instrumento fundamental. Nosotros necesitamos educar para ser persona. Y me viene a la mente el título de Leo Buscaglia, Amar ser persona. Entonces, primero tenemos que educar, y en eso estamos de acuerdo todos, formar la persona. Yo aquí puse en mis notas, como la violencia es aprendida, educar en valores y habilidades sociales, como la empatía y la compasión, son dos habilidades sociales que pueden ayudar desde la primera infancia. La compasión y la empatía. La empatía, sí, porque la empatía es el ponerme en tu lugar, sí, conectar contigo en sentimientos. Sí. ¿Y compasión? Y la compasión es yo alivianar tu dolor. ¿Y eso se aprende? Eso se aprende. No se nace la gente se siendo... enseña eso, doña no se nace siendo compasivo, siendo empático. Se viene. Tú llegas dotado genéticamente, sí, con la zona del cerebro, pero se aprende realmente. Que tienen que, sí, pero ahí tiene hay un proceso de aprendizaje. Hay que aprender. Hay un proceso, claro, pero hay una condición genética que tiene el escenario colocado para recibir la posibilidad. El terreno está ahí. Para recibir, y cuando tú lo recibes, entonces tú creas una epigenética donde la vivencia, la realidad, el aquí y el ahora versus lo que viene con la carga genética. Genéticamente hay una predisposición a todo tipo de conducta, entonces hay algunos seres que la desarrollan y otros no. Pero entonces ahí juega un papel la educación. La educación, sí. Pero siempre pongo énfasis que la educación es un conjunto de cosas. O sea, la educación desde el hogar, desde la iglesia, desde la escuela, porque a veces que vemos en la educación solamente desde la escuela y no es así. En la escuela se aprende matemáticas, se aprenden valores, pero cuando, por ejemplo, yo veo a un niño en el colegio, yo sé mucho de esa familia solamente por lo que el niño me dice. Sí, claro. Entonces, y ya lo decía Jorge, muy evocador eso que tú decías, Jorge, que cuando tú ves a un hijo cómo trata a su madre, sí, cómo trata a su familia, a su primera familia, ya eso te va a decir cómo será él como cabeza de familia. Vamos a ver qué dice la gente. 809-682-9850, línea internacional 833-380-0062. Adelante, buenas. Bueno, buenas, Amaury, buenas a todo tu equipo. ¿Cómo estás, Príncipe? Todo tu público que te escucha, todo bien. Bueno, escuchando el programa de hoy, tus invitados, voy a hablar por pura experiencia. Yo soy de la vieja escuela, me crearon con la vieja escuela y estoy viendo cómo procede la nueva. A palos. Ajá, bueno, vamos a analizarlo porque es producto de análisis. O sea, nosotros que tenemos la experiencia, tenemos también una conclusión. Fíjate una cosa, yo no sé si la edad y el lugar influye en lo que es la crianza, es decir, ser un preadolescente en un campito, en una provincia o un municipio, eso es lo mismo que ser un preadolescente, por ejemplo, en una mega ciudad, en Nueva York o en Santo Domingo, en una ciudad. No sé si es lo mismo, no sé si el lugar influye algunos elementos de juicio. Por ejemplo, yo recuerdo que aquellos campitos o ciudades o provincias, por ejemplo, donde nos creamos un entorno donde éramos conocidos, nuestra familia era conocida, este hijo de fulano, esa niña hija de fulanito Perecejo, ya había una influencia, ya había un conocimiento. Y los padres
nos advertían primero, nos decían, nos informaban, nos avisaban, fulano, no quiero que te juntes con Perecejo ni Sutanejo, por esto y lo otro. Nosotros, niñitos al fin, los que estamos jugando pelota, que vámonos para el río, que esto y que lo otro, no entendíamos el mensaje o no entendíamos la razón del mensaje y lo hacíamos porque era con esa persona que nos divertíamos. Sí. Volviendo lo decían, fulano, ya te dije esto y lo otro. Y como que no se dio mucho caso, ya lo que viene la pela, te dije esto y otro. O sea, los padres están previviendo lo que ellos conocen para que no nos pasen a nosotros. Entonces nosotros entendíamos, era después del castigo. En ese entonces, los padres tenían razón en proceder como procedían, lo escucho en el aire. Muchas gracias, Albert. Gracias por tu... Si yo no hablo, me va a dar úlcimo. Mira, primero entiendo la reflexión que él hace. Sí, claro. Pero lo que realmente respondió ahí en ese momento, Albert, amigo oyente, no fue la batuta que usó el papá o la mamá, sino que estaba supervisando a su hijo. Estaba atento a su hijo. Sabía que la persona con la que se estaba reuniendo no era una persona sana. Sí. O sea, y esa supervisión, esa estar alerta, es la que crea el límite. Ya después de ahí, un padre, pienso, cuando unos padres logran como colocar sus límites, no tienen que hacer tanto para que les obedezcan. No tienen que hacer tanto. Ahora, quiero ahora traer eso a la modernidad y a la sociedad. Tenemos un padre en el campo, como tú dices, que está viendo, que mira que tú no te juntes con ese amiguito que está ahí o con ese muchacho que está ahí, que no es bueno. X, la razón que sea. Y ese padre está supervisando, ese padre está en alerta a eso. Ahora, el de la modernidad, el de la ciudad. ¿Quién supervisa lo que está viendo en las redes? Nadie. ¿Quién supervisa con quién está conversando los juegos de video? Tú sabes que los juegos de video ahora son interactivos. Bueno, tú estás hablando que tú estás jugando con ¿cuántas personas? Con el mundo. Estás hablando con 1, con 2, con 100, con 1000, con 1 millón. O sea, ¿y quiénes son esos? Con ¿Quién el es ese mundo. amiguito? Tú no lo conoces. ¿Tú no lo conoces? ni sabes si es, quién es, o sea, qué edad tiene. O simplemente se quedan en un momento en donde una niña o un niño tiene que aprender a quedarse tranquilo, espérate, respeta, te toca a ti, sentate aquí en esta silla y dame un momento y te quedas ahí. Ese niño o esa niña tiene que quiere salir a andar y embromar la paciencia como son normales todos los niños, tiene que aprender a tomar control de su cuerpo. Pero antes de eso es más fácil pasarle el celular y decir, toma para que tú veas o te pongas a jugar un jueguito de esos que están ahí o te pongas a ver unos muñequitos o ver algo. Eso es mucho más fácil. El niño se está divirtiendo, pero no está aprendiendo a controlarse, tomar control de sus emociones. Fíjate que en Estados Unidos una vez hicieron como, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué hacen estos jóvenes que van con un arma, un rifle y van a la escuela? Tú eso vas a entender por qué estos hombres van con un rifle a una escuela cuando tú veas los tipos de juegos que ellos juegan. Que un sujeto con un rifle que se tira, que empieza a matar. Claro. Y ojo, hemos justificado, no lo justifico. Se ha justificado que es la modernidad como bueno, es así, la sociedad ahora es así, los niños de ahora son así. No le llevamos ahí. Los niños de ahora le estamos cediendo la responsabilidad de la educación, de aprender los valores, normas, reglas, la compasión, como decía acá la maestra, la empatía. Todo eso se lo estamos dejando a un grupo de sabrá Dios quiénes. Así es. Que están ahí hablando, diciendo o manipulando o escribiendo. Y diciéndole cosas bonitas, lo que quiere escuchar el cerebro. O sea, el cerebro lo que quiere es diversión. Tú lo que quieres es sentirte bien. Claro. Nadie quiere sentirse Placer. mal. Usted quiere placer y placer y placer. Licenciada. Rescato un poco lo de los límites, porque el oyente decía en el campo, ok, el campo es diferente, y me trajo a la memoria algo que fue una frescura en mi tiempo de adolescencia, que mi mamá me preguntaba, ¿de quién es hijo? Porque eso se hacía. ¿De quién es hijo? Porque todo el mundo se conoce. Y dependiendo de quién es hijo, tiene una formación, tiene una manera de ser. Y yo decía, ahora hay que saber el árbol genealógico de las personas. Fresca yo. Pero
eso trae los límites a colación. ¿Por qué? Porque ahora tú quizás no puedes saber de qué familia es el entorno, pero tú tienes que vigilar con quién se juntan tus niños, qué están viendo en las redes y ponerle límites, horas de ver televisión, de estar, o sea, ponerle una televisión a un niño o una computadora a su merced, de que él a las 2 de la mañana esté mirando, esté en las redes, en vez de, se va a levantar para ir al colegio, va a tener sueño. Entonces, eso hay que supervisarlo, pero es mejor soltarle, como dice el doctor, el celular, la tablet. ¿Por qué? Porque también eso te da espacio para ti y tú no estás cargado. Entonces, es mejor soltarlo y tú lo sueltas si ellos están haciendo lo que quieren y lo que le da satisfacción, pero tú no tienes ninguna supervisión de eso. En ese tema que menciona el doctor Morillo, perdón, doña Rosa, y quizás aquí también puede ayudarnos un poquito, el tema de esos videojuegos violentos, que muchas veces los padres saben que los niños están jugando a eso, pero quizás les restan la importancia que eso tiene y el impacto que tiene en el cerebro de ese niño y ese adolescente. Él lo que está es jugando. Eso es igual que lo que hacían anteriormente, antes de que estuviéramos tan digitalizados y que los niños tuvieran el acceso tanto a dispositivos electrónicos, de comprarle pistolitas a los niños para jugar. Eso también tenía un impacto en ese cerebro de ese niño de la utilización de armas. Entonces, que pudieran orientar a la gente que nos escucha de por qué prohibir este tipo de juego a nuestros hijos y orientarlos también, sentarse con ellos de lo que esto te hace o no te hace, para que el niño también se haga consciente y no lo haga a escondidas. Yeah. Bueno, mira, hay muchas cosas, trataré de decirla en pocas palabras. El primero, la violencia generalmente es ejercida más por los hombres que por las mujeres. La mujer ejerce un tipo de violencia mucho más sutil, es violencia, pero más sutil. Una mujer puede ejercer violencia con un hombre cuando juega, cuando lo provoca, cuando lo excita y luego se retira. ¿Entiendes? Eso es violencia. Eso es violencia. Lo dejó loco y alborotado. Entonces el sujeto va y se acerca, quiere más, forcejea, entonces ese hombre es violento. No, hay una situación de violencia. Hay una combinación. Hay una combinación de violencia, así que, pero los hombres sí tienden a ser más violentos por un tema educativo. Si la guerra en Ucrania, hay guerra porque son dos hombres. Si fueran dos mujeres no hubiera guerra. Hubiera chisme, pero no guerra. Pero no guerra. Las mujeres diplomáticas. Una mujer, sí, porque la mujer es educada para cuidar, para cuidarte, te da, ahí viene el tema social, donde te da unos juegos. Los juegos que le damos a un niño son juegos de roles. Donde yo te digo a ti, niña, te empiezo a dar un una muñeca, porque tienes que aprender a ser madre. A ser madre, ¿entiendes? Entonces a un niño le doy un arma y le enseño a atacar al otro. Sí, porque tiene pero, que ir a Vietnam. Un martillo. Un martillo. En esa época, en la época en la que tú y yo crecimos, salíamos de la guerra de Vietnam. Tú eres más viejo que yo. Yo tengo 47. 47. Tú me llevas al guito. Entonces, esos roles que tú bien dices, Morillo, lo asume el educador, el que está educando, en un momento determinado, pero también es producto de una influencia. El uso, por ejemplo, de las armas en la República Dominicana, en este país, la gente anda con una pistola por fuera. Para que se la vea. Para que se la vea. Lo respeten. Me coja miedo. Y le coja Lo respeten miedo. porque anda armado. Entonces, fulano, no, yo tengo un arma. El policía, yo recuerdo que había un muchacho en un barrio donde vivía en San Carlos, que el único que decía que él era policía secreto era él. Porque era un secreto a voces. Exactamente. Entonces, las iniciativas a nivel de la ciudadanía, ¿cuáles iniciativas se pueden llevar a cabo desde el punto de vista ciudadano que puedan producir una disminución de esa cultura de violencia en la que nosotros hemos crecido, en la que nosotros hoy estamos exacerbando, estamos promoviendo más con esos juegos? ¿Cuáles serían esas iniciativas que se pudieran impulsar desde el litoral de la sociedad? En fin, es una pregunta que creo que es válida en este tema del día de hoy, donde vemos la educación como esa herramienta para prevenir la violencia. Mire, antes que todo, a mí me gustaría que dejáramos establecida
la diferencia entre educación e instrucción y qué le toca a cada uno. La escuela instruye y refuerza la educación. La escuela enseña, como dijo Eli, como dijo, enseña física, matemáticas, ciencias sociales, etcétera, etcétera. Sin embargo, la familia, la sociedad, los medios de comunicación, el ambiente en general educan porque transforman la conducta de la gente. Entonces, teniendo que en la educación interviene todo el contacto que tiene el ser humano con su entorno en general, y en la instrucción entra a la escuela ya con un plan. La educación es abierta, mientras que la instrucción está cerrada en un plan educativo. Entonces, respondiendo a lo que dice el doctor, haría falta que la escuela como institución comenzara a formar ciudadanos responsables, buenos vecinos, una buena conservación del ambiente. Por eso los ambientalistas... Pero sacamos la moral y cívica de la escuela. Pero ahí es que tenemos que volver, iba. justamente para hacer a ese ciudadano que no... De hecho, si nosotros le preguntamos a un estudiante de octavo, de primero, de segundo, y le preguntamos qué es la moral y la cívica, no sabe. No, moral no se sabe lo que es y civismo menos. Entonces... Pero hay que volver a la moral y Pero cívica. necesariamente. Pero estamos en el 2021, licenciada. El tema está en que la moral no tiene época. No tiene época. La moral es la vida del hombre, desde el comienzo hasta el final. De la Fíjese cuna que a la tumba, la vida es una escuela. Es una escuela, exactamente. Y que le decían a uno, vale más el día de la muerte que el día del nacimiento, porque no es como tú naces, es como tú mueres. Entonces, es el rescate de la educación lo que nos hace falta, porque la instrucción se está mejorando, se hacen nuevos libros de texto, la inteligencia artificial, que yo la tengo en su justo lugar, porque cuando la inteligencia sea artificial, lo humano entonces se nos puede ir a la porra. Entonces necesitamos esa comunidad viva, activa. Necesitamos que la escuela vaya a la comunidad, no la comunidad a la escuela. No la maestra que baile dembow, sino la maestra que baile merengue, la maestra que lleve la escuela al barrio, no que lleve el barrio a la escuela. Entonces, así nosotros podemos hablar de que la educación puede ayudar, porque la educación es transformación de conducta. Entonces, la violencia, nosotros podemos ayudar a mejorarla si realmente desde el ambiente, desde la casa, desde el barrio, desde todo. En estos días dice un niño, ahí vienen los hombres de la basura, cuando el que está tirando basura es su papá. Sí. El de la basura es su papá. Sí. Esos hombres son de la limpieza, sí, porque ellos la vienen recogiendo. Entonces, con el lenguaje también nos están poniendo que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Así es, señores, tenemos que irnos a una pausa. Programa sumamente interesante hoy con la licenciada Rosa Ariza de Valera, el doctor Jorge Morillo y la licenciada Eli Báez.